Bienvenidos a Fe al Día, con la bendición de Dios y el respaldo de Jesús TV. Información con veracidad y fidelidad sobre los acontecimientos más relevantes en nuestra iglesia. Presentado por los esposos Coronado Pineda y junto a usted, recorremos este camino de fe. Fe al Día, una voz de esperanza, formación y evangelización. Bienvenidos. Hermanos y hermanas de Jesús TV, bienvenidos a su noticiero Fe al Día. Hoy tenemos un programa lleno de información nacional e internacional sobre lo más relevante, los acontecimientos más importantes en nuestra Santa Iglesia Católica. Bienvenidos y bienvenidas para la edición de esta semana de Fe al Día. Empezamos con información de carácter nacional. Guatemala sería sacudida este martes 29 de julio por una serie de sismos que alarmaron a la población y que causaron daños en varias localidades del oriente y sur oriente del país. De acuerdo con el INSIBUME, el primer sismo se registraría este 29 de julio a las 15 horas con 21 minutos con una magnitud de 5.8 grados, seguido de otro a las 15 horas con 25 minutos con una magnitud de 5.7. El epicentro de ambos sería localizado en el municipio de Comapa, Jutiapa, cerca de la frontera con nuestro hermano país del Salvador. El origen sería tectónico. Los movimientos telúricos se sintieron con fuerza en gran parte del país, incluyendo la ciudad capital, donde de inmediato se activaron alarmas sísmicas y se llevaron a cabo evacuaciones de edificios públicos, principalmente en la zona 1, zona 9, zona 10 y la zona número 4. También se percibieron con notable fuerza en Santa Rosa, Jalapa, Escuintla y al sur de Chimaltenango. Entre los afectados de los inmuebles por el sismo de esta semana se encuentra la iglesia de Santo Tomás Apóstol en Jalpatagua, que ha sufrido daños estructurales visibles. En Comapa, también en el departamento de Jutiapa, varias viviendas colapsaron o presentaron serias grietas y ya se reportó una persona fallecida y más de 36 personas heridas y múltiples familias damnificadas. El pasado 30 de julio se celebraron 23 años de que San Juan Pablo II vino a nuestro país para santificar al hermano Pedro de Betancur. Sería el 30 de julio del 2002, pues amaneció ese día como una fecha marcada para la feligresía católica. Desde las 4 de la madrugada se permitiría el ingreso al Hipódromo del Sur, el desaparecido hipódromo, para la ceremonia de canonización del hermano Pedro de San José de Betancur. A pesar del frío de una llovizna persistente, miles de personas comenzaron a llegar al recinto con entusiasmo y con profunda vocación. Nadie parecía temerle al cansancio ni a la larga espera. Todos deseaban ser testigos de uno de los momentos más trascendentales para la iglesia en América. Con el alba llegaría el sol como una bendición silenciosa, iluminando los rostros. Con los más de 7,000 peregrinos reunidos en aquel lugar, había gente de todos los rincones del país, comunidades del interior, grupos parroquiales, religiosos, religiosas, fieles laicos. Hermanos centroamericanos también llegaron a unirse al gozo del pueblo guatemalteco. Aquel 30 de julio del 2002 fue un día de unidad, de gozo y de mucha esperanza. La mañana se tornó gris por momentos, pero el ánimo no decayó. El acto inició oficialmente cuando el arzobispo metropolitano cardenal Rodolfo Quesada Toruño dirigió unas emotivas palabras de bienvenida. En su discurso agradeció al Papa Juan Pablo II su presencia en Guatemala pese a sus evidentes quebrantos de salud y recordó con cariño y firmeza a Monseñor Juan Gerardi, obispo mártir asesinado en 1998. El cardenal destacó que el Papa era un verdadero amigo del pueblo guatemalteco no solo por sus 3 visitas al país, sino por sus constantes llamados a la paz, la justicia y la reconciliación. Después de los saludos iniciales, el cardenal José Saravia Martins
prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, presentó formalmente la petición al Papa para la canonización del hermano Pedro. Durante su intervención, ofreció una breve reseña de la vida y virtudes del misionero canario radicado en Guatemala, destacando su amor incansable por los pobres, su espíritu de servicio y su profunda caridad evangélica. A las 9:45 de la mañana el momento esperado llegó. San Juan Pablo II proclamó con voz firme y solemne ante la multitud: declaramos y definimos santo al hermano Pedro de San José de Betancur. Santo hermano Pedro de San José de Betancur es un testimonio claro que la santidad florece en el servicio humilde y silencioso. Su canonización fue un signo de esperanza para los pueblos de América Latina y una confirmación del poder transformador de la caridad cristiana. Su vida continúa inspirando a hombres y mujeres a vivir el Evangelio en su forma más pura, amando, sirviendo y entregándose por amor a Dios y al prójimo. Durante la inauguración del jubileo de los jóvenes convocados por el Papa León XIV, más de 120,000 jóvenes se reunieron en la Plaza San Pedro proclamando con fuerza: queremos la paz del mundo. Este grito, inspirado en las primeras palabras del Papa tras su elección, que la paz esté con vosotros, se ha convertido en el lema principal de este encuentro. Jóvenes de distintos países como Ucrania, España, México y por supuesto Guatemala han compartido su deseo de vivir en paz, con corazones ardientes y la mirada en Cristo. Un grupo de jóvenes guatemaltecos ha participado como peregrinos de esperanza en este jubileo, siguiendo el llamado del Papa Francisco a ser jóvenes con una fe viva y una esperanza firme. Pues estos muchachos y muchachas provenientes de distintas diócesis del país emprendieron un camino no solamente físico, sino también espiritual. En comunión con miles de jóvenes del mundo entero, testimoniaron que la esperanza cristiana no defrauda y que Cristo sigue siendo el verdadero camino hacia la paz y la reconciliación. Este jubileo fue un momento de gracia, encuentros con la palabra, celebraciones sacramentales, adoración eucarística, momentos de fraternidad y sobre todo una renovada consagración a nuestro Cristo Señor. Los jóvenes guatemaltecos llevan consigo la fe de su pueblo, su cultura, sus luchas y también sus sueños. Quieren ser luz en medio del mundo, mensajeros del Evangelio y testigos del amor de Dios que no abandona a su pueblo. Que esta peregrinación fortalezca su vocación cristiana y encienda en todos nosotros el deseo de vivir con gozo la esperanza que nace en Cristo resucitado. Más de 1 millón de fieles acompañaron a Papa León XIV en la misa de clausura del jubileo de los jóvenes este reciente domingo. Y en ese momento un adolescente, un jovencito guatemalteco, le lanza un sombrerito de esquipulas y Papa León XIV lo atrapa en el aire. En una jornada colmada de alegría, oración y esperanza, más de 1 millón de jóvenes provenientes de 5 continentes se congregaron en la explanada de Tor Vergata, en las afueras de Roma, para participar de la Santa Misa presidida por Papa León XIV y de esta manera culminar una semana de mucha bendición, la semana del jubileo de los jóvenes. La Eucaristía sería vivida con profundo fervor. Los cantos, las oraciones múltiples y testimonios compartidos por jóvenes de diversas nacionalidades pues hicieron un clima de comunión verdaderamente católico universal. Durante la homilía, el Santo Padre exhortó a los jóvenes a no tener miedo a la santidad, recordándoles que la verdadera revolución del alma reside con un corazón abierto a la gracia de Dios. Papa León XIV, con palabras sencillas y a la vez penetrantes, pues animó a la juventud a hacer luz en medio de un mundo herido por la división, por la indiferencia, y a poner sobre todo su confianza en Cristo, que nunca abandona. Uno de los momentos más conmovedores de la jornada sería el gesto de que peregrinos provenientes de nuestro país, Guatemala, ofrecieron al Papa un sombrero tradicional de esquipulas, tierra del Cristo Negro, como símbolo del amor del pueblo guatemalteco y de su particular devoción. El sombrero, finamente trabajado a mano, fue recibido por el Santo Padre con una sonrisa y un gesto de bendición como signo de gratitud hacia las comunidades indígenas y campesinas que han conservado con fidelidad
sus tradiciones de fe. El acto también fue una manifestación del espíritu misionero, el espíritu internacional y esta fraternidad que solamente el jubileo de los jóvenes ha logrado. Un año para volver el corazón hacia el evangelio, para abrir los caminos de la reconciliación y especialmente trabajar por esa unidad con la luz del sol romano cayendo suavemente sobre aquella joven multitud. Los miles de rostros muy juveniles partieron de Tor Vergata con el corazón encendido por la fe, llevando consigo las palabras que recuerdan en el corazón, que recordamos de San Juan Pablo II: centinelas de la mañana, jóvenes, futuro de mañana, trabajo de hoy. Dios les bendiga y que tengan un bendecido retorno a Guatemala, queridos jóvenes que han participado de la Semana del Jubileo, el Jubileo de la Juventud durante esta semana, al finalizar julio, empezando agosto 2025. Y Renovación Carismática de Guatemala tiene una invitación muy especial para cada uno de sus servidores y para la feligresía en general. Veamos. Renovación Carismática Católica del Departamento de Guatemala invita al retiro de consagración Testigos Gozosos de la Esperanza, Romanos 12:12, domingo 21 de septiembre de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Lugar, Auditorium San Juan Pablo II, Primera Avenida 9-50, Zona 3 de Misco. Habrá alabanza, Eucaristía, hora santa, palabra de Dios y oración. Invitado, Padre Óscar Fermín Ávila, asesor de Honduras de la Renovación Carismática Católica. Ofrenda 20 quetzales por persona. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Vamos con información de carácter internacional. Esta semana, además del jubileo de los jóvenes, en Roma se celebró la jornada de los influencers católicos. Escuchó muy bien. Al término de la misa presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle en la Basílica de San Pedro con motivo del jubileo de los misioneros digitales, León XIV les exhorta a reparar las redes, anunciando la paz en lugares muy dramáticos debido a la guerra. Veamos. Al término de la misa en la Basílica de San Pedro de los Misioneros Digitales, el Papa León XIV les saludó, exhortándolos a reparar las redes, anunciando la paz en los dramáticos lugares de guerra. Y con eso hago un llamado a todos ustedes, que vayan a reparar las redes. Jesús llamó a sus primeros apóstoles mientras reparaban sus redes de pescadores. También nos lo pide a nosotros. Es más, nos pide hoy construir otras redes, redes de relaciones, redes de amor, redes de intercambio gratuito, en las que la amistad sea auténtica y sea profunda. Redes donde se pueda reparar lo que ha sido roto, donde se pueda poner remedio a la soledad, sin importar el número de los seguidores, los followers, sino experimentando en cada encuentro la grandeza infinita del amor. Redes que abren espacio al otro, más que a sí mismos, donde ninguna burbuja de filtros pueda apagar la voz de los más débiles. Redes que liberen, redes que salven, redes que nos hagan redescubrir la belleza de mirarnos a los ojos. Redes de verdad. De este modo, cada historia de bien compartido será el nudo de una única e inmensa red, la red de redes, la red de Dios. Sean entonces ustedes agentes de comunión, capaces de romper la lógica de la división y de la polarización, del individualismo, del egocentrismo.
Céntrense en Cristo para vencer la lógica del mundo, de las fake news, de la frivolidad, con la belleza y la luz de la verdad. También anunciar la paz en las redes sociales para llegar a los corazones vacíos de quienes han perdido el sentido de la existencia. La belleza y la luz de la verdad son las claves para vencer la lógica de la frivolidad y de las noticias falsas. Tras la pausa de las últimas semanas, Papa León XIV ha regresado a sus actividades en una audiencia general el pasado miércoles, donde compartió una catequesis dedicada a la vida pública de Jesús, hecha de encuentros, parábolas y curaciones. Y antes de detenerse en la curación del hombre que no hablaba ni escuchaba, presentada en el Evangelio de San Marcos y en la forma de comunicarse con cada uno, a veces errónea, pues el Papa aprovechó a destacar en eso, dejó el mensaje a destacar que el hombre contemporáneo necesita ser escuchado para poder ver, necesita ser sanado, para poder ver y para poder escuchar. Veamos el siguiente resumen de la catequesis presentada en audiencia general este pasado miércoles. En la audiencia general en la Plaza de San Pedro, reanudada tras la pausa veraniega, León XIV concluye el recorrido por la vida de Jesús, con una última catequesis sobre las curaciones. Propone la del hombre que no hablaba ni oía, y deteniéndose en el tema de la falta de comunicación y el exceso de información e imágenes que a menudo recibimos falsas o distorsionadas. Queridos hermanos y hermanas, en esta última catequesis dedicada a la vida pública de Jesús, reflexionamos sobre el texto evangélico de la curación del sordo mudo, aquella persona enferma que no podía hablar ni oír, fue llevado por otros a la presencia de Jesús. En este gesto de fraternidad podemos ver la imagen de la Iglesia que acompaña a todos al encuentro del Señor. Vemos en este relato que Jesús le ofrece al sordo mudo una proximidad silenciosa, realiza gestos significativos y pronuncia una sola palabra, Efatá, que significa ábrete. Esta palabra es una invitación a no encerrarse ni a aislarse, sino a comunicarse y relacionarse con los demás de un modo nuevo. En el mundo de hoy, donde estamos hiperconectados, tantas veces bombardeados de imágenes y mensajes que nos provocan emociones contradictorias, y podemos tener la tentación de cerrarnos en nosotros mismos, el Evangelio nos invita a una comunicación profunda con Dios y con los hermanos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los numerosos grupos de jóvenes aquí reunidos para el jubileo de los jóvenes. Pidamos hoy de manera especial por la Iglesia para que nunca deje de llevar a las personas al encuentro con el Señor, para que escuchen su palabra, curen sus heridas y sean asimismo mensajeras de la buena noticia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. El Papa ha pedido rezar para evitar hacer daño a los demás con nuestras palabras. El cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, se ha convertido en una de las presencias más destacadas en el jubileo de los jóvenes en Roma. En unas declaraciones ha instado a la juventud a mantener viva la búsqueda de Dios. Dio aspettava i giovani a Roma, ma Dio aspetta anche i giovani al ritorno nelle loro case, nei loro paesi. Bisogna trovare, bisogna cercare, bisogna trovare. Lui è più presente di noi. Dunque
essere presenti alla presenza di Dio e accettare il dono di pace e poi impegnarci. Cristiani che non hanno paura del mondo, che non hanno paura di una posizione cristiana sui conflitti, no alla guerra, no ai conflitti, sì per la pace. E i giovani fanno un cammino più spirituale che gli ultimi volti. Hanno detto delle cose molto profonde, molto belle, dove si vede che lo Spirito Santo sta lavorando, che era bello che il Papa ha chiamato i giovani di venire a Roma per il giubileo della confessione, perché non tutti sono abituati, allora bisogna fare una preparazione, prendere le angosce che ci sono, ma io penso che sono pronti a fare questo. Roma se ha transformado estos días en el corazón palpitante de la juventud. La ciudad eterna ha sido la sede de muchos jóvenes provenientes de muchas partes del mundo, desde Guatemala hasta la parte final de América, Argentina, y justamente hay una delegación hondureña liderada por el padre Cristian, que ha llegado hasta la Plaza de San Pedro para vivir una experiencia inolvidable de fe, de reencuentro, de esa misericordia viva en esta maravillosa peregrinación. Veamos la siguiente entrevista a nuestros hermanos, a la comitiva hondureña, durante la Semana de la Juventud en el Jubileo 2025. Y estamos acá en este lugar donde es el punto inicial para las peregrinaciones que recorren hasta llegar a atravesar la Puerta Santa. En este jubileo de los jóvenes estoy aquí con el padre Cristian y con Evelyn. Ellos son de Honduras, vienen de Comayagua y están acá desde el domingo. Padre, la emoción y sobre todo saber de esta responsabilidad, la suya, de llevar a este grupo. Sí, para mí ha sido un privilegio, un regalo de parte del Señor estar aquí en Roma, estar aquí en la Plaza de San Pedro, conocer al Papa, a nuestro nuevo Papa, después de la muerte del Papa Francisco, y llegar a esta oportunidad y encontrarnos nuevamente, bueno, con el Papa Francisco, pero ya sus restos, ¿verdad?, allá en la Basílica de Santa María la Mayor. Y ahora pues conocer pues al Papa León, que esa es nuestra emoción también, nuestra alegría, el poder estar aquí y acompañar a los jóvenes. Evelyn, ustedes estuvieron en la misa de acogida del martes, que fue algo espectacular. 120.000 jóvenes estaban acá, primero esperando ese momento y después celebrando la Santa Misa y la emoción después, ¿no? Sí, la fila, verdad, larga, pero en la fila, verdad, íbamos compartiendo con otros jóvenes y también cantando, haciendo la espera. Al llegar, verdad, el momento fue como, había cansancio y todo, pero estaba la emoción de que estábamos en esa misa de bienvenida, escuchar ese mensaje del Papa, ¿verdad?, que decir queremos paz y sobre todo ver que diferentes idiomas, pero un mismo espíritu, todos con esa emoción de estar ahí en ese mismo lugar. No sabían que el Papa iba a llegar. ¿Cómo fue ese momento? No sabíamos que el Papa iba a hacer el recorrido. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, el Papa va a pasar y comenzamos a ver la pantalla que el Papa iba a cruzar, pues nos comenzamos a movilizar. Unos somos más pequeños, otros más altos, pero ¿cómo hacemos para poder mirarlo? Entonces fue como eso, ¿verdad? La emoción de los jóvenes, ver cómo hacer para poder mirarlo, para poder estar ahí. Y todos íbamos en grupo, y cuando el Papa, todos salimos como locos viendo la manera de cómo poder mirarlo, y creo que sí, pudimos estar cerca del Papa, y este es como el representante de Cristo aquí en la tierra, y eso es una emoción muy grande que no podemos como explicar así lo que puede suceder en nosotros. Padre, usted ha estado a cargo del grupo con toda la logística, en todas las problemáticas que esto pueda conllevar. ¿Cómo ha sido? Sí, todo esto ha sido un proceso de preparación. Desde que decidimos venir hasta aquí, hasta este lugar, hasta este momento donde estamos, ha sido todo un proceso de preparación, de trabajar con el grupo, de hacer actividades, generando como para los gastos.
y luego las dificultades que se van presentando en el camino, pero gracias a Dios, en medio de todo eso, respondimos a la llamada que el Señor nos hizo y a la invitación y logramos el objetivo que teníamos y ahora estamos aquí. Esa es nuestra alegría, es nuestro entusiasmo estar aquí. Una última pregunta, Evelyn, y ahora va a ser el momento en Tor Vergata y el momento de oración con el Papa y después la Santa Misa. ¿Cómo te estás preparando dentro de ti? Además, el viernes va a ser el momento de confesiones, donde el Padre va a estar confesando entre otros 1000 padres. Considero de que este jubileo es como, nos llama como a la conversión, ¿verdad? La conversión personal a cada uno de nosotros, pero también estoy como dejándome consentir por parte de Dios, todo lo que Él pueda darme, visitar cada iglesia, es como encontrarlo ahí, y Jesús Eucaristía es como tu consuelo. No somos simplemente como turistas, somos peregrinos, y eso, ¿verdad? Emocionados por estar en la vigilia. También va a estar Hakuna, y como nosotros, como Honduras, los jóvenes aman este grupo también, y es emocionante solamente dejar que el Señor vaya actuando. Si Él nos trajo hasta aquí, tiene propósito con cada joven, ¿verdad? Con cada joven, y Él habla a nuestros corazones y quiere paz también interior. Es como tener nuestra paz, Él hablándonos y dejándonos llevar por ese amor de Dios. Y este es todo lo que estamos viendo en esta semana, en este jubileo dedicado a los jóvenes. Es el jubileo más importante, más esperado de todo este año jubilar. Hasta el día sábado, cuando va a ser la vigilia en Tor Vergata, se estipula y se cree que podrán llegar aún más chicos. Este es el jubileo de los jóvenes, celebrándolo en esta semana. La ciudad eterna Roma se ha movilizado para recibir a más de 1 millón de jóvenes a celebrar el año jubilar, el año santo, del 28 de julio al 3 de agosto. 3 eventos claves tuvieron lugar en 3 lugares emblemáticos: la Basílica de San Pedro, el Circo Máximo y la Vela de Calatrava en Tor Vergata, que fue justamente donde recientemente, este domingo, pues se terminó la Semana de la Juventud, se concluyó, se finalizó con una bonita bendición de parte de Papa León XIV, una peregrinación che ha unido il passato e il presente. Veamos. 1 milione di giovani provenienti da 146 paesi di tutto il mondo accolti a Roma per celebrare il loro giubileo. La Basilica di San Pietro è la prima tappa, l'inizio, la sorgente, calamita che muove oggi come nel passato fiumi di pellegrini sulla tomba dell'Apostolo. La seconda tappa è il Circo Massimo, grande spianata nel centro geometrico dell'urbe e nel cuore della Roma archeologica. Oggi luogo di aggregazione collettiva, una storia millenaria che parte dalle origini e arriva ai giorni nostri. Infine, terza tappa a Tor Vergata, accanto alla Vela di Calatrava. Una vela gonfiata dal vento, una pinna di squalo. L'opera dell'architetto spagnolo Santiago Calatrava si scorge anche da molto lontano sulla piana della campagna, percorsa da strade veloci. Vista dall'alto, sembra una grande conchiglia aperta, vivificando la suggestione di architettura accogliente e simbolica. La copertura è un intreccio aereo di metallo che assorbe e riflette le luci del giorno, affiorando leggero sull'orizzonte per immergersi nelle nuvole del cielo. Passato e presente, vicino e lontano, si uniscono con lo stesso linguaggio, quello della fede e della speranza. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Fe al Día a través de Jesús TV. Que estas noticias sean de bendición, de crecimientos para cada uno de nosotros de forma particular y familiar. Por favor, no deje de seguirnos a través de las redes sociales. Comparte este material con sus hermanos de comunidad, de iglesia, de las pastorales, con sus seres queridos a través de Jesús TV. Somos Fe al Día, su noticiero católico. Hasta en una próxima oportunidad. Dios le bendiga. Esto fue Fe al Día. Gracias por acompañarnos en este espacio donde juntos nos mantenemos informados y fortaleciendo nuestra fe. Desde Jesús TV seguimos con el compromiso de evangelizar y comunicar con verdad y caridad, porque la presencia de Dios es una realidad que queremos compartir con todos.
Nos despedimos, pero seguimos en este camino de fe. Nos vemos en la próxima emisión de Fe al Día. Que Dios le bendiga.